Vamos a orar. ¿Puedo orar para comenzar? Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tus misericordias, Padre, que son nuevas cada día, Señor. Gracias que podemos descansar, Señor, en tu naturaleza que no cambia, Padre. Tú eres fiel, Señor, eres bueno y eres misericordioso, Señor, y has escogido perfeccionar tu amor, Señor, en cada una de nuestras vidas. Tenemos mucha gratitud, Padre, en nuestro corazón. Permite, Señor, que esta clase que va a comenzar, Señor, y posteriormente este culto sea de bendición, Dios. Danos un corazón, Señor, que nos permita adorarte, Padre, conforme a tus parámetros, Padre, y no conforme a nosotros pensamos, Señor. Gracias, Dios, por esta casa, Señor, y por todas las bendiciones que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es la segunda parte de la clase anterior, principios neotestamentarios de la membresía. Si mi esposa ahí me puede ayudar, a la primera página. Vamos a comenzar con el resumen de la clase anterior y recuerden que la tarea es para ese objetivo. La tarea es para hacer el resumen de la clase anterior. Y hemos estado viendo que los cristianos se identifican con Cristo a través del bautismo. Y la primera tarea era encontrar algunas citas en donde creyentes, al convertirse, se identifiquen con el bautismo. De esa forma se identifican con Cristo. Y nuestra hermana Evelyn y hermana Mirta aportaron con Hechos capítulo 2, del 38 al 39, versículo 41. Hechos 8 al 26 al 40, nuestra hermana Evelyn. Y Hechos 8 12, nuestra hermana Mirta. Entonces, vamos a leer un poquito algunos de estos pasajes. Si Juan Pablo puede buscar Hechos 8:12, si Mariano puede buscar Hechos 8 del 26 al 40, y Alex, si tú puedes buscar Hechos 2 del 38 al 39 y el 41. En el mismo orden, podemos leer. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron Felipe, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Sigue Mariano. 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. Alex.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ok, entonces resumiendo, hermanos, lo que leyó Juan Pablo, lo que leyó Mariano y Alex, los cristianos creen y se bautizan. Y es súper clave lo que leyó Mariano, por eso di el tiempo para que lo leyera completo, porque de inmediato el deseo del eunuco es identificarse con Cristo, y de inmediato se bautiza. Y entonces una marca clave de la iglesia primitiva es que gente se añadía a la iglesia y se bautizaba. Y no solamente tenemos estos versículos, también tenemos en el mismo Hechos, capítulo 9, versículo 18, capítulo 16, versículo 33, capítulo 18, versículo 8 y capítulo 22, versículo 16. En todos esos pasajes encontramos el mismo tópico. ¿Ya? Vamos. ¿Cuáles son las marcas distintivas de la iglesia primitiva expuestas en la clase? ¿Son importantes para nosotros? Y Evelyn contestaba: Dios era su prioridad, buscaban cumplir la ley de Dios, crecían en número, aplicaban disciplina, no tenían temor, compartían todo, buscaban la comunión como verdaderos hermanos, eran aprobados por el pueblo, tomaban decisiones juntos. Debemos seguir el ejemplo que nos dieron porque es el modelo de iglesia bíblica que Dios nos dio a seguir. Marcas distintivas de la iglesia primitiva. Creo que Evelyn también aportaba esto. Creyentes perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en la alabanza y en la oración. Nuestra hermana Mirta aportaba: estas marcas son importantes para los creyentes en la actualidad, ya que nos muestran orden y disciplina de los primeros cristianos en su forma de seguir a Jesús en la comunión con los santos, lo que demuestra su temor a Dios y su fidelidad a Él, lo cual deberíamos imitar, especialmente el amor de los unos para los otros. ¿Okay? No sé si hay alguna otra cosa que aportar en relación a esta pregunta que se hizo. ¿No? Dale. Número 3. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales la iglesia descrita en Hechos era perseguida? Nuestro hermano Renato contestó a esta pregunta: la persecución contra los cristianos por parte de los sacerdotes fariseos se da principalmente por el hecho de que ellos sostenían y afirmaban que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios enviado al mundo para libertar a su pueblo del pecado, lo que generaba molestia en gran manera a los sacerdotes. Esto lo podemos observar claramente en los discursos de Pedro y Juan. Nuestra hermana Evelyn y Mirta, las dos compartían la misma idea, porque predicaban a Jesús como Hijo de Dios y su resurrección. Esto provocaba celos por parte de los saduceos por tener el favor del pueblo y crecer en número. Esos eran uno de los motivos por los cuales la iglesia era perseguida. No sé si hay algún otro motivo que ustedes quizá observaron por los cuales la iglesia era perseguida. ¿Algo más que aportar a esta idea? ¿No? Vamos a saltar a la pregunta 5, porque la 4 tenía relación a la 3. ¿El número de creyentes en una congregación es el objetivo principal de esta? Renato, un tajante no. La raíz del objetivo principal de todo cristiano e iglesia lo hallaremos en Mateo capítulo 8, versículo 19 al 20. La gran comisión. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, del 19 al 20? Tú, Renato, tú mismo búscalo. Mientras tú lo buscas, Karen aportaba: no, por ningún motivo. Creo que lo principal es primeramente es que el número que hay glorifique a Cristo y se instruye en su palabra, y luego predicar sobre el arrepentimiento, y Él es quien traerá a los que serán sus hijos. Nuestra hermana Mirta: el número de creyentes en una congregación no es el objetivo principal, ya que la obra es del Señor, y por gracia Él añade a la iglesia los que han de ser salvos. El crecimiento de la iglesia debe ser una consecuencia. Miren cómo hermana ahí conjugó esto. Es una consecuencia de la comunión de los creyentes perseverando unánimes en amor, santidad y obediencia a Dios. Muy bien. Hermano Renato. Y hermano, Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nuevamente en la Gran Comisión vemos el tema del bautismo, la comunión y la doctrina. Marcas distintivas de la iglesia. Daniela, si me puedes ayudar.
siguiente pregunta. ¿Es la disciplina una marca de la Iglesia? ¿Qué consecuencias hay en presencia y ausencia de la disciplina eclesiástica? Nuestro hermano Alejandro, recuerden que no voy a colocar todas las respuestas de todos, sino que todos puedan participar, ese es el objetivo. Es una marca que identifica una iglesia bíblica, no a cualquier iglesia, sino que una iglesia bíblica, ya que esta enseñanza es escritural. La consecuencia más grave que creo puede existir en una iglesia en donde no exista disciplina eclesiástica es que los creyentes no tendrían que rendir cuentas a nadie y cada uno viviría la vida cristiana tal como le plazca. Y en presencia de la disciplina eclesiástica evitamos que el nombre de Dios sea blasfemado o menospreciado, ya que aunque no lo queramos, el único concepto de Dios que tiene el mundo proviene de la iglesia. De la iglesia. Y nuestro hermano Víctor aportaba con el versículo que se encuentra en Hebreos: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dani, si me puedes ayudar. Número 7. Aporten citas bíblicas en donde la iglesia de Hechos realice reuniones de miembros. Aquí no todos respondieron a esta pregunta. Tu hermana Evelyn respondió, fue la única que respondió a la pregunta. Y cuando se dirige a Matías para reemplazar a Judas, por ejemplo. Y yo agregué en Hechos 15:6 una discusión acerca de la circuncisión y los apóstoles se reúnen junto a los ancianos para discutir este tema. Y también la semana pasada vimos el problema de las viudas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que había ese problema y también se reunieron nuevamente para poder solucionar esa situación. Número 8. ¿Por qué podemos decir que la persecución de una iglesia también es para la gloria de Dios? Argumente citando la Escritura. Acá vamos a citar a nuestro hermano Alex. Él dijo: la persecución es un don tal como la fe. Es un don tal como la fe. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El Señor nos permite participar de los padecimientos de Cristo y nos da el privilegio de sufrir por predicar la verdad, tal como lo hizo su amado Hijo. Es un honor inmerecido el poder ser tratados tal como Cristo lo fue. Como no somos del mundo, sino que somos extranjeros, el mundo no nos recibe y nos aborrece. Por eso todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Y eso es así. Quizás nosotros aquí en Chile no tenemos la persecución tan tajante que vivía la iglesia en Hechos, pero sin duda una iglesia bíblica de una u otra forma va a vivir persecución. En algún momento de la vida de la iglesia va a vivir persecución. Citando la predicación del domingo, ¿cuál era la prioridad de la iglesia descrita en Hechos? Hermana Evelyn: buscar a Dios primeramente, actuar conforme a sus mandamientos y cumplir con su ley y decretos. Hermana Mirta: la prioridad de la iglesia descrita en Hechos es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, citando a la predicación. La iglesia en Hechos perseveraba en la doctrina, en la predicación de la palabra y en la comunión unos con otros, en hermandad y amor, obedeciendo a Dios. Es decir, la gran comisión. Y para terminar el resumen, vamos a ir a la pregunta número 10, que la voy a dejar abierta para cerrar el resumen y comenzar la clase. La dejé abierta porque una persona respondió, fue nuestra hermana Mirta, pero voy a dejarla abierta para que a ver si recordamos primeramente la predicación del domingo, porque Alex habló mucho de este tema, de la apatía. ¿Cuáles son las consecuencias de ser una iglesia apática? Yo me acuerdo que yo igual la respondí, pero no sé por qué no se puso, pero era que era una iglesia que no llevaba fruto. Y como que todo el esfuerzo que hacía no era, o sea, los frutos no eran de acuerdo a ese esfuerzo. Sino que era como más. Y nuestro hermano hacía referencia a la frase de saco roto, ¿se acuerdan? Saco roto, de producir, o sea, hacer cosas, actividades, pero finalmente no había fruto. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia?
de ser una iglesia apática. ¿Qué decía Jeremías 48, versículo 10? ¿Se acuerdan? Jeremías 48, versículo 10. Jeremías 48, versículo 10, hermano. Si lo pueden buscar, busquémoslo entonces. Recordemos, repasemos, apliquemos. Alejandro, fuerte y claro, hermano. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviera la sangre de sus padres. Maldito, cae una maldición sobre la iglesia. Una iglesia apática es una iglesia maldita. Maldita, es una iglesia indiferente. Alex hacía esta equivalencia entre apatía y entretención. Una iglesia apática es una iglesia que está entretenida en actividades, pero no en las escrituras. No se preocupa de las escrituras, sino de entretenerse. Entonces vemos, Esteban, aporte, no, hermano. Lo que pasa es que igual no hay que dejar de ver que si bien puede ser una iglesia apática, también puede ser una, o sea, de hecho yo creo que también es una iglesia que sí tiene actividades, o que sí dice hacer lo que la palabra dice, o de hecho puede hacer lo que la palabra nos manda hacer, pero su corazón está lejos de realmente servir al Señor. Entonces puede ser todo bonito y todo bíblico, pero si su corazón no está realmente rendido al Señor, también es apatía, porque hay falso amor, etc. Eso es como la iglesia de Éfeso. Amén, hermano. Entonces, algunas consecuencias: esterilidad, ¿cierto? Maldición, poco amor, como dice el hermano, o amor, una falsedad en la iglesia. Eso hermano, fue lo que vimos la semana pasada. Ahora proseguimos con la clase y habíamos quedado en que la iglesia comienza a crecer, ¿cierto? La iglesia crece, hay persecución por parte, en este caso, de algunos fariseos, de las autoridades, pero hay momentos de paz. ¿Cuándo se produce este momento de paz? En un momento puntual de la historia de la iglesia de Hechos, cuando Saulo se convierte, el perseguidor. Saulo se convierte e inicia su carrera, entre comillas, carrera de predicador. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, del 19 al 22, y el versículo 27. Y él se convierte al Evangelio, y de inmediato hace lo que todos los otros creyentes han hecho: se bautiza, ¿cierto? Recuerden que queda ciego y cae en una escama, y luego de eso se bautiza. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. O sea, luego de la conversión de Pablo, vemos este mapa en la iglesia, que hay paz. La iglesia nuevamente comienza a crecer por causa de la persecución, en Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, nuevamente vemos que la persecución, específicamente por el motivo de Esteban, hace que la iglesia crezca y se expanda, en este caso, hacia Siria, Asia Menor y aún más allá. En Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí, nuevamente, se destaca en las Escrituras que era una comunidad increíble. ¿Por qué hago esa afirmación? Porque quiero que leamos Hechos 11:28 al 30 y veamos qué sucede. ¿Qué sucede ahí?
Hechos capítulo 11 del 28 al 30. Rodrigo, si me puedes ayudar y puedes leer eso, por favor. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra de Italia, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces Ágabo, probablemente un profeta de la iglesia, se levanta y dice va a haber hambre. Es más, en el tiempo de Claudio, el César Claudio, hubieron 4 tiempos de hambre. 4 tiempos de hambre. Y uno de esas hambres pasó por la iglesia que estaba en Judea. Y dice la Biblia que enviaron socorro. Y algunas traducciones dice subsidio. Subsidio. Entonces, fijémonos en algo. No pertenecían a la iglesia local que estaba en Asia Menor, ¿cierto? Sino que estaban en Judea. Pero ellos, como sabían que eran creyentes, los demás hermanos que estaban en Judea estaban sufriendo, envían un subsidio hacia allá. Y había una pregunta que hizo Evelyn la semana pasada, y acá tenemos que vincular esa pregunta. Si se acuerdan, ella preguntó, ¿es importante tener comunión con otras iglesias? ¿Es importante que tengamos comunicación con otras congregaciones? ¿Sí o no? ¿Por lo que vemos la iglesia? O sea, ¿por lo que vemos la iglesia primitiva? Sí, porque ahí están nuestras marcas distintivas. Sí, no podemos vivir aislados. O sea, es más, todos los principios que vemos de la membresía de la iglesia es que debemos compartir los unos con los otros, que tenemos que preocuparnos, amarnos, y eso también, ese principio, engloba a las iglesias locales. Por lo tanto, un objetivo que tenemos como iglesia es poder tener otras iglesias hermanas con las cuales compartir, con cuales también rendirnos cuentas. Ustedes se acuerdan obviamente de Timoteo, que eran nuestro hermano aquí en Santiago, y compartíamos con Alex y él nos decía que algo súper importante que hacían los pastores, algunos pastores bautistas, es que el peligro al ser bautista, algunos piensan que es vivir aisladamente porque es una institución individual, entonces todo se maneja dentro de la iglesia, pero los pastores lo que hacen muchas veces es rendirse cuenta entre ellos y no viven de forma independiente, y eso también es un principio que debe establecerse en la iglesia, el poder rendirnos cuentas también entre iglesias y vivir de una forma santa delante del Señor. Si puedes seguir, Daniela. Hermano, eso también nos enseña un principio de ayuda económica entre las iglesias. Porque muchas veces a lo mejor con estos bonos marzo y todas estas cosas que se entrega por parte del gobierno, uno descansa en eso, pero en realidad el Señor nos llama a que nosotros seamos los que sostengamos a los pobres dentro de la iglesia, no el gobierno. Sí, esa es algo muy buena observación. Y también se conecta con lo que vimos la semana anterior acerca del dinero. Pues se acuerdan que también en el sermón se tocó ese tópico y entra también esa categoría. Si estamos buscando el reino de Dios, en ese reino de Dios, en ese buscar, en ese añorar que hablaba Alex la semana anterior, también está el poder proveer cuando un hermano está en necesidad, independiente de que pertenezca a nuestra congregación o no, sino que sabemos que se identifica con Cristo, otra congregación, sabemos que alaban al Señor, que tienen buena doctrina, de que están fieles a la Escritura, debemos ir a socorrer. Expansión y confirmación en el ministerio de Pablo. Pablo establece iglesias en Chipre, en Asia Menor, como ya habíamos nombrado, pero en este caso en las ciudades de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, de Pisidia. Eso lo podemos encontrar en los pasajes que aparecen en el Power. En su segundo viaje establece iglesias en Occidente, en las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto y Efeso, por nombrar algunas. Y en el tercer viaje que él realiza, él va confirmando esta iglesia. O sea, acá vemos como un ciclo bastante importante que destacar. Establece iglesias y luego las va confirmando. No las deja ahí para que dejan solas, sino que las confirma. Observa, analiza y supervisa a esas congregaciones. Ahora, para resumir un poco el tema de la persecución,
la persecución a los cristianos provoca dos tendencias: la conversión de muchos, pero también la obstrucción de la expansión. Y esto también se da en la esfera política. Y acá vemos algunos ejemplos de ello. Hay un procónsul romano que se llama Sergio Paulo, que se convierte al cristianismo por causa del testimonio de Pablo. Y esto lo podemos encontrar en Hechos 13:12. Si usted lo quiere leer después, en Hechos 13:12 él se convierte al testimonio del Evangelio. Y también vemos que el rey Agripa, en uno de los discursos de Pablo, casi es persuadido de ser cristiano. Pero por otro lado, vemos también autoridades, obviamente, obstruyendo el reino del Señor. En este caso, Herodes, en el capítulo 12 de Hechos, versículo 1, él arresta a miembros de la iglesia y los mata. El gobernador Félix buscaba oportunidad de soborno por parte de Pablo. Pablo estaba siendo juzgado y él cita a Pablo en muchas ocasiones y siempre buscaba la oportunidad de que Pablo le ofreciera dinero para que el tema se acabara ahí y él pudiera quedar libre. Pero finalmente lo que hace Félix es entregarle en manos de las autoridades para buscar la pleitesía de los judíos. El gobernador Festo llama locos a los cristianos. Y Galión, procónsul romano, dice básicamente que nada de lo que está sucediendo en relación a la persecución le importa y lo rechaza con un gesto de la mano como si fuesen una mosca molesta. Entonces vemos dos tendencias que suceden en la esfera política, que hay algunos incluso que se convierten, pero vemos también una gran cantidad de gente que está ahí en la esfera política que amenaza, mata, soborna o busca sobornar a los creyentes. Entonces vemos una iglesia entre dos aguas, una iglesia que está en la sociedad, una que está en el reino terrenal y otra iglesia que está en la esfera espiritual. Y así se va comportando. Entonces, resumiendo algunas cosas importantes. Los cristianos están unidos generalmente a iglesias individuales, pero también están correlacionadas. Las iglesias siguen comunicándose, identificándose unas con otras y ayudándose mutuamente en tiempos de necesidad, aún traspasando las fronteras. Entonces ahí surgía la pregunta que ya respondimos, que ayer salió la semana pasada: ¿es importante la comunión con otras congregaciones? Y decimos sí, por supuesto. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesias. Por ejemplo, Saulo asolaba la iglesia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Se congregaban allí Bernabé y Saulo todo un año con la iglesia. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La iglesia hacía sin cesar oración. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Habiendo sido encaminados por la iglesia, llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Entonces, sumamente importante, cada creyente se identifica colectivamente como iglesia. Y tenemos los pasajes que sostienen esta afirmación. Si la Dani me ayuda. Ahora, algo sumamente importante, que ya habíamos conversado el tema de las reuniones de miembros, surge una idea muy, muy poderosa. Los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. Pablo escribe acerca de cuando la iglesia en Corinto se reúne. En 1 Corintios 5:4, estamos hablando ahí de la disciplina eclesiástica. ¿Recuerdan ese pasaje? En el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esas eran las características de esta reunión. En el nombre del Señor y con el poder del Señor. Más adelante la carta se refiere a cuando os reunís como iglesia, en 1 Corintios 11:18. Como si ellos fueran, de algún modo,
más iglesia cuando están juntos que cuando están separados. De alguna forma, hermano, somos más iglesia cuando nos reunimos que cuando estamos separados. Diciendo de alguna forma, la unión hace la fuerza. Ese concepto. Esta asamblea reunida parece que tiene el poder de hacer cosas, como cuáles, tomar decisiones que ya hemos visto ejemplos, y hacer declaraciones en el nombre del Señor Jesús. O sea, cuando hay disciplina eclesiástica, hemos visto que lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recapitulando conceptos, ya finalizando, el primer paso de la vida cristiana es siempre el bautismo. El segundo paso es adherirse y someterse a una iglesia local. Las iglesias y miembros de ellas han sido la fuente de confirmación de fe para otras iglesias, fíjense bien, de otras iglesias y creyentes. Porque recuerden que la conformación de las otras iglesias estaba basada en la confirmación de otras iglesias ya formadas. Una de las características de los cristianos es que Dios les manda separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él. ¿A qué me refiero? Es que estamos insertos en el mundo, pero no nos unimos oficialmente con ellos. ¿A qué me refiero, por ejemplo, de forma práctica? No nos unimos a yugo desigual. Un ejemplo claro. Nuestras intimidades, nuestros amigos más íntimos no están en el mundo, sino que están dentro de la iglesia. Por supuesto que podemos tener amigos y no debemos cortar relaciones, debemos comunicarnos con el mundo, debemos predicar el evangelio. Pero es probable que es así, debe ser así. Nuestras intimidades más estrechas, claro, están en la iglesia, en la congregación. Vivir al servicio de la comunidad, lo cual no era una característica transitoria, sino permanente. Rendían cuenta solo a Dios, y siempre en la vida cristiana hay ciclos de crecimiento y aflicción. Crecimiento y aflicción. Creo que nos queda un power para terminar. Y ahora, para terminar, algunas responsabilidades como miembros. A los líderes cristianos se les hace responsable por sus ovejas en particular. Eso lo encontramos en 1 de Pedro, que le dice a los pastores y ancianos: apacentad la grey del Señor. Ellos tienen que rendir cuenta delante del Señor. Los cristianos son responsables de someterse a sus líderes en particular, y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8, creo, si no me equivoco, en donde nos dice la palabra: obedecer a vuestros pastores. Y los cristianos también expulsan de la comunión a los falsos creyentes. Entonces, hermanos, básicamente esas son las cosas que hemos recorrido en esta trayectoria de hechos, y nos da una base para confirmar lo que ya habíamos dicho anteriormente, una base bíblica. Entonces ahora dejo la palabra para alguna pregunta, algún comentario, y ir terminando la clase de hoy día. Hermano, para llevar a cabo relaciones con otra iglesia es necesario saber cuál es su doctrina, ¿cierto? Por supuesto. O sea, no podríamos asociarnos a una iglesia que las doctrinas fundamentales que nosotros creemos no tenemos comunión. Eso es fundamental, es importante. O sea, cuando decimos que tenemos que tener comunión con otras iglesias, debemos examinar eso, porque es el mismo principio de la membresía. Si te das cuenta, o sea, en el principio de la membresía observamos al creyente a ver si tenemos la misma confesión de fe en los principios, obviamente, generales, porque quizá hay desconocimiento de algunos particulares, pero si ese creyente ha nacido de nuevo y vemos frutos en él, obviamente lo identificamos con la iglesia. Lo mismo sucede con otras iglesias. O sea, podemos tener, por ejemplo, comunión con otras iglesias, por ejemplo, que son presbiterianas. Sabemos que hay diferencias, claro, pero podemos tener comunión. Sí, es el mismo, siguiendo la misma línea. Lo que pasa es que uno conoció pastores que son del sur. Yo conozco a amigo de Iván Reyes, que fue a él. También son ellos del centro bíblico, pero ellos, o sea, se adhieren a la doctrina de la gracia, incluso echan de ellos la confesión, no son bautistas, pero la iglesia que más se parece a, digamos, la bautista es el centro bíblico. Tener comunión con ellos.
hipotéticamente. ¿Cómo se ve eso? Tenemos que analizarlo a la luz de la escritura porque yo no los conozco en este caso, pero sin duda que hay una estructura que nosotros tenemos que, no sé, tenemos nuestra declaración de fe sobre las doctrinas de la gracia, la Trinidad, tenemos los decretos del Señor, etcétera. Si hay doctrinas fundamentales en las cuales no tenemos comunión, no podemos tener compañerismo. Pero sin duda que eso también es debe haber un análisis consensuado acerca de la comunión con otras iglesias. En la práctica, ¿cómo se ve esa comunión? Por ejemplo, un ejemplo era que ayudar económicamente. Pero ¿hasta qué punto en la práctica podemos tener comunión, por ejemplo, con una iglesia presbiteriana? Esa es una muy buena pregunta. ¿Hasta dónde podemos llegar? Por ejemplo, si nosotros tenemos comunión con una iglesia presbiteriana y tenemos que hablar del bautismo de los niños, ¿cierto? Ya empezamos con problemas. El tema es que cuando hablamos de comunión, y sabiendo que hay diferencias, tenemos que ser sabios en cómo llevar esa comunión, ¿cierto? Entonces, yo sé que ellos creen todas las otras doctrinas excepto eso, y también el tema del congregacionalismo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para poder establecer qué tópicos podemos compartir, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a una conferencia y vemos que se va a enseñar acerca del bautismo de los niños, nosotros no vamos a ir, obvio, porque nosotros no compartimos esa doctrina, específicamente esa doctrina. Pero sin duda que para eso, para tener esa comunión, debemos ponernos de acuerdo también, y ellos también ponerse de acuerdo con nosotros para poder tener esa relación. Creo que no es difícil tener esa relación, porque si está por medio del Cristo y nos sujetamos a su señorío, vamos a poder tener dicha comunión. Pero obviamente que hay un límite, hay un margen en donde nosotros debemos decir sí y también debemos decir no. Pero esa comunión debe seguir existiendo. Sí. Que se pueden hacer conferencias sobre temas, de hecho sí se hace por ejemplo en Estados Unidos, hay una que se llama Juntos por el Evangelio, que incluye pastores de distintas denominaciones, pero que en el tema del Evangelio comparten lo mismo. Claro. Y la doctrina de la gracia y todo eso, entonces se pueden hacer conferencias, eso multiplica el poder de alcance, si se quiere decir, porque se suman manos a trabajar. Exacto. Y también en cuanto a comunicar la verdad al mundo, también podemos unirnos. Por ejemplo, ante temas fundamentales, hacer declaraciones públicas, se puede trabajar en ese sentido. Sí. Se pueden constituir también algunas organizaciones, no de corte político, pero de influencia en la sociedad. Claro. Para trabajar también en el servicio público, en fin, levantar un hospital, levantar, no sé, un albergue para niños, todo ese tipo de cosas se puede llevar a cabo con esos hermanos. Sin duda. Amén a eso. Bien. ¿Algún aporte, alguna pregunta? No, que como experiencia, bueno, hace años nosotros participábamos con Alex y otros hermanos de la iglesia de uno que era como una especie de escuela en la semana en una iglesia presbiteriana. Era de teología sistemática y participábamos todas las semanas con ellos en esa enseñanza que ellos daban. Entonces ahí es como un ejemplo de participación. Exacto. De comunión con otra iglesia, porque el centro era como lo mismo, por la esencia de la doctrina de la gracia. Claro, o sea, esa columna vertebral que tenemos en común y poder compartir. No, yo iba a ser un poquito redundante. Justamente yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos evangélicos es que no hemos sabido definir los límites. Y por lo tanto, finalmente, si tú te fijas, no tenemos muchas cosas en común, sobre todo en lo que se refiere al tema del servicio público. Y en ese sentido yo creo que esa es una de las cosas que la Iglesia Católica a nosotros nos enrostra todo el rato. Claro, es verdad.
yo me sorprendo a veces, porque yo trabajo a veces hasta muy tarde, 1, 2, 3 de la mañana, y es impresionante y me llega a dar envidia. De repente en algunos puentes, por ejemplo, bajo el Mapocho, tú ves las camionetas paradas del Hogar de Cristo, y ellos están bajando con sus termos y sus sándwiches y frazadas para la gente que está ahí. Y podemos entender que ellos están haciendo una obra pensando en el contexto del evangelio, que eso es algo que ellos deben hacer para alcanzar la salvación, en fin. Pero finalmente también la misericordia de Dios se manifiesta hacia esas personas a través de ese evento que no necesariamente tiene que ser bíblico desde el punto de vista desde el cual ellos lo hacen. Sin embargo, nosotros no hemos tenido nunca, o sea, hay casos muy puntuales, como el trabajo en las cárceles y en algunos otros ejemplos, pero así como iglesia evangélica nunca hemos tenido o hemos llegado a algo parecido. O como decía usted delante, una voz oficial, porque la voz oficial básicamente es del pentecostalismo aquí en Chile, y eso supuestamente representa a todos los creyentes, Claro. pero no es así. Y es porque no nos hemos dado el poder pensar, repensar, analizar esto que se daba en la iglesia antes, que eran un solo cuerpo en Cristo. Oramos, hermanos, para terminar. Alex, ¿nos puedes dirigir? Padre Celestial, gracias por las cosas que nos has enseñado hoy, ¿sí? Gracias por haber estado con nosotros. Permítenos retener todas estas cosas, Padre, para ir creciendo como iglesia, Padre, para ir formándonos de acuerdo a tu palabra, para no apartarnos de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar esto en las relaciones de hermandad, también buscar comunión con iglesia hermana. Ayúdanos a identificar cuáles son esas iglesias y con quienes podemos trabajar y edificar, y también fijarnos nosotros mismos si estamos siendo candidatos idóneos, Señor, para que otras iglesias se fijen en nosotros y puedan trabajar con nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que siga dando gracias a Pablo y a cada uno de nosotros para que no se nos olviden estas cosas, Señor, y que podamos profundizar en el entendimiento de cada una de ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Antes de que se levante, hermano, la próxima semana vamos a hacer un resumen de las 4 clases que hemos tenido. De las 4. Entonces les voy a pedir que ojalá puedan repasar en su casa, porque voy a hacer muchas preguntas y vamos a ver si realmente hay base y tratar de recapitular para cimentar lo que después se nos viene, que son los siguientes capítulos. Pero el objetivo es que todas estas cosas queden claras, queden sumamente claras, y recuerden que el objetivo es que en el futuro, si alguien se quiere añadir a esta iglesia, usted mismo pueda enseñar esto, ¿cierto? Ese es el objetivo, de que todos podamos enseñar y tener estos principios básicos fundamentados. Entonces tienen que estudiar. Le voy a mandar 5 preguntas nuevas esta semana para que tengan tiempo para estudiar para el domingo. Disculpa, el libro base que estoy usando es el de Mark Dever. Sí. ¿Cómo se llama? La membresía. Ah, ok. Eso, hermano. Vamos a empezar nuestra reunión en 5. 4.